que parecía mediáticamente una locura, nosotros lo teníamos absolutamente trabajado en la parte administrativa, técnica, deportiva, sin ningún tipo de inconveniente. Anunciarles oficialmente que Racing Club ha contratado los servicios de Lothar Matthaus para ser el técnico del primer equipo. Pará. Esto que está diciendo Rodolfo Molina, por entonces presidente de Racing, no me acuerdo que haya pasado. ¿O estoy loco? Multiverso es un término usado para definir un conjunto de muchos universos existentes, siguiendo esa hipótesis que afirma que existen distintos mundos por fuera del cual habitamos nosotros. Por esos lados, las cosas no son como las que conocemos, ni actuamos como lo hacemos en nuestro día a día. Quizás, en una de esas tantas realidades alternativas, Lothar Matthaus pudo experimentar allá por 2009 lo que era comenzar el día tipo 7 de la mañana, tomar unos mates en su departamento en Sarandí y salir rumbo al presidente Perón a realizar su labor diaria, ingresando por el pasaje Corbata para diagramar lo que sería el doble turno en Avellaneda. Al mediodía, atender a la prensa, los medios partidarios y alguna entrevista en los programas deportivos de televisión vespertina. En una de esas, si los resultados lo acompañan, tener que afrontar el mismo problema que tuvieron miles y miles de directores técnicos a lo largo del multiverso: bancar a Pillud o traerle otro 4 para competir. Bienvenidos a un nuevo episodio de Otro Racing, el cuarto de esta primera temporada. Les presentamos la no llegada más grande de la historia. Si tuviéramos que ponerle un inicio a esta historia de no correspondidos, Ramiro Gregorio, reconocido periodista del programa Esperanza Racinguista, elegiría el siguiente. Me acuerdo que Caruso Lombardi hizo una promesa innecesaria para el momento, porque abandona un equipo que había armado él, con jugadores que había elegido principalmente él, con características propias de los equipos de Caruso Lombardi, y había que buscar un técnico para reemplazarlo. Él se puso como límite, si no le ganaba a Boca, que se retiraba del cargo. Bueno, no se le gana a Boca y él termina yéndose. Y agarra a Juancito Barbas, Racing que estaba volviendo recién a la democracia, con mucha dirigencia que era nueva. Racing no tenía historial de dirigentes políticos dentro del club, porque hacía muy poquito que estábamos volviendo. Es más, creo que no se había cumplido ni un año. Con Caruso Lombardi, afuera por Bocón, comenzaba la danza de nombres para ser el nuevo DT de Racing. Es allí donde Pablo Podestá, hoy integrante de la agrupación Evolución Racinguista y por entonces vicepresidente y encargado del fútbol profesional, tomaría relevancia. Bueno, una de las cosas más difíciles que hay en la gestión deportiva y las decisiones que tiene que tomar un manager, una secretaría técnica, un presidente, una comisión directiva, es la elección del director técnico. Hoy por hoy no se puede hablar solamente de un director técnico, sino que hay que hablar de un cuerpo técnico, que hay un montón de cosas en el medio. Digo, casi siempre cuando me dicen director técnico, ok, ¿y quién viene de preparador físico?
y quién va a estar ayudando de campo, ¿no? Porque hoy por hoy un buen director técnico, si no tiene un buen preparador físico, el equipo se le va a caer a mitad del torneo. No es fácil, ese tipo de elección. Y con respecto a los técnicos, en aquel momento todavía en Racing no querían venir los técnicos, porque Racing estaba más asociado todavía a la promoción y al descenso que a pelear campeonatos o copas internacionales, estaba más asociado a problemas de cheques rechazados que a ser un buen pagador. Y los técnicos que aceptaban y que estaban en el carrusel de los técnicos del fútbol argentino, la verdad que nunca no nos convencía ninguno. Entonces intentábamos dar algún salto de calidad, entonces buscábamos técnicos, fuimos a buscar un montón de técnicos, bueno, a Simeone cada mercado de pase lo íbamos a buscar, a Miguel Russo cada mercado de pase lo íbamos a buscar, fuimos a buscar a Peckerman, hablamos con Cooper, hablamos con un montón de técnicos, inclusive con Pochettino, que yo sabía que era hincha de Racing y que había pasado de ser jugador del Español de Barcelona a técnico del Español de Barcelona. Infinidad de técnicos. Muchos nombres, muchas negativas, pero había un apellido, alguien que para el hincha no era ni siquiera considerado como una posibilidad, que en ese momento pasó a ser el principal candidato para reemplazar al interino Juan Barbas. Ya se empezaba a hablar de algunos jugadores de exjugadores, ¿no? De Racing, de la historia de Racing, algo que después más adelante en el tiempo se pudo hacer, que fue la llegada de Milito, la llegada de Lisandro López. Pero Racing estaba buscando de repente buscar algún jugador así como para poder darle un golpe de efecto importante. Y bueno, si no me equivoco, en ese momento estaba encargado Pablo Podestá. Lo que digo, si no me equivoco, que fue él el que nos informó que Racing estaba buscándolo a Lothar Matthäus. Y a Rodolfo Molina le ofrecieron la posibilidad de Lothar Matthäus. Y yo le dije, Rodolfo, pero esto es como traer a Maradona. Es un golpe marketingero tremendo. Si estamos decididos a dar ese salto, lo hacemos, hagámoslo, pero convoquemos a la gente de marketing. Nadie tenía este tapado. Incluso muchos hinchas jóvenes tuvieron que googlear quién era este alemán que apareció vinculado en las noticias con Racing. ¿Todavía no sabés bien quién es? Te lo resumimos cortito y al pie. Lothar Matthäus nació en Alemania el 21 de marzo de 1961 y gran parte de su carrera la pasaría allí, entre el Borussia Mönchengladbach y el Bayern Múnich, aunque 4 años estuvo en el Inter de Milán, de 1988 a 1992. Disputó los mundiales de 1982, 1986, 1990, 1994 y 1998, teniendo el récord de más partidos disputados en la máxima competición de selecciones. En su selección ganó el Mundial de 1990, la Euro de 1980 y múltiples ligas y copas a nivel de clubes. Se retiró en 2001 en el Metro Star de Nueva York, a donde básicamente fue a hacer unos dólares más. Tras terminar su carrera como jugador, fue entrenador de Austria, Serbia y Hungría, hasta llegar a ser el DT de Atlético Paranaense. Fue después de esa pequeña aventura que le sonó el teléfono de Racing. Tratamos de averiguar todo lo posible porque estábamos muy en bola de lo que podía llegar a ser la llegada de un técnico que no había tenido nunca un paso por la vida de Racing, por la vida en realidad no de Racing, sino no solamente de Racing, sino del fútbol sudamericano. Había estado en Brasil y nada más. La verdad que al enterarse uno de que Matthäus podía venir a dirigir a Racing, teniendo en cuenta su pasado como futbolista, fundamentalmente era un golpe de efecto muy importante. Nos enteramos por los dirigentes que empezaron a dejar de trascender esa noticia. Se le dio bastante difusión por lo que tenía que ver Matthäus, sobre todo a nivel mundial, y porque había sido rival de Argentina en la final del Mundial 90, en el 86, entonces era un jugador muy emblemático y un personaje relevante. La verdad que a mí me pareció un poco disparatado, pero Racing era un club que en esos momentos venía buscando desesperadamente la posibilidad de afirmarse, más allá del oasis de 2001.
Como bien expone Daniel Avellaneda, periodista de Clarín Deportes, la noticia corrió y se replicó rápidamente en los distintos medios. Era efectivamente muy posible que Matheus llegase a Argentina y su razón de ser iba más allá de lo estrictamente deportivo. Porque por ahí en aquel momento la elección de Lothar Matheus fue obviamente lo que nosotros buscábamos, que era un golpe marketinero. Estábamos muy convencidos del trabajo que teníamos hecho, estábamos muy convencidos del plantel que teníamos y de lo que teníamos en divisiones inferiores para reforzar ese plantel. Sabíamos que venía un mercado de pases donde podíamos incorporar buenos jugadores. No muchos, 2 o 3, yo creo que por libre pase los clubes tienen que comprar 1, 2, 3 jugadores como mucho. Hicimos una reunión ampliada, nos juntamos con la gente de marketing y empezamos a trabajar un poco lo que podría ser los pros y los contras de traer a Lothar Matheus. Entonces, si uno mira, por lo menos no le seguí la campaña de Lothar Matheus, pero hasta ese momento, hasta el 2010 creo que fue esto, fines del 2009, 10, me pierdo un poco en el tiempo. Había dirigido con suerte variada, pero no mala, diferentes clubes. No había dirigido en Alemania, cosa que era una de las cosas que achacaban. Había dirigido a jugadores argentinos, creo que a Carboni, con Ezequiel Carboni, con el cual hablamos personalmente con él para ver qué opinión tenía sobre Lothar Matheus. O sea que hicimos todo un estudio de campo. Juan Barbas, que era el técnico de la reserva, del selectivo, y que estaba de interino en ese momento en Racing, lo conocía por haber jugado mundiales con él y haber jugado en Italia en el mismo momento que jugaba en Italia, que lo conocía como jugador y como persona, con el cual tenía cierto vínculo. Y obviamente habíamos arreglado que él iba a ser su ayudante de campo, Juan Barbas. Lothar Matheus venía solo, nosotros poníamos preparador físico, poníamos médico, poníamos todo, y Barbas iba a ser un poco todo lo que le faltase a Lothar Matheus en Argentina, de conocimiento de plantel o lo que sea, se le iba a dar Juan Barbas, que para mí es un muy buen técnico y obviamente tiene mucho vínculo con Racing. Lo que parecía mediáticamente una locura, nosotros lo teníamos absolutamente trabajado en la parte administrativa, técnica, deportiva, sin ningún tipo de inconveniente. Habíamos averiguado algunas cosas que había hecho en Paranaense, que había puesto varios pibes de las inferiores y la verdad que tenía mucho que ver con las pretensiones que tenía Racing en ese momento, ¿no? Yo creo que tanto Molina como Podestá lo primero que quisieron armar en su momento fueron las divisiones juveniles del club como para poder sacar algún rédito económico, porque la verdad que las arcas del club estaban vacías y había que rearmar todo lo que eran las divisiones inferiores y Lothar Matheus era, por lo que contaron en ese momento y las charlas que habían tenido, venía con esas intenciones de poder darle ese tipo de impronta al club, al equipo. Insisto, informándonos de lo que pretendía o lo que querían trabajar juntos Podestá con Molina y con Lothar Matheus, nos pareció que podía llegar a ser una buena chance para el club, también de tener algunos contactos a nivel internacional como para poder conectar a Racing con Europa, algo que, insisto, se buscó con algunos jugadores del estilo de Milito, Lisandro, para que lleguen también en ese momento, para poder ya tener alguna conexión directa con Europa para la venta de jugadores. Y bueno, nos pareció que había sido, o que podía llegar a ser algo que si salía bien era muy, muy positivo para Racing. El plan de Molina y Podestá para llevar la marca Racing nuevamente al primer plano internacional finalmente se vio truncado. El alemán, con todo listo para ser recibido en Ezeiza, optó por rechazar la oferta entre muchos trascendidos. La negativa posterior, no sé si sorprendió tanto, era otro momento del país. Si me decís ahora que va a venir Matheus con la devaluación, el precio del dólar y
y la situación que estamos viviendo lo vería ridículo. En ese momento tal vez podía haber llegado a dirigir a Racing. Y bueno, nada, en realidad lo que causó curiosidad y gracia sobre todo fue que la mujer de Mataus estaba casada con una mujer más joven, no recuerdo si era alemana o búlgara, y bueno, llamó mucho la atención, o en realidad tuvo un poquito más, a ver, fue un poquito más de algo más serio que no haya venido, porque en realidad no conocía el medio. Hubiera sido disparatado Mataus en la Argentina dirigiendo a Racing, sin conocimiento del idioma. La mujer no se quería ir de Europa a la Argentina y creo que finalmente fue acertado que no haya venido porque era un tiro al aire, ¿no? Mataus no llega a Racing porque tenía una mujer que se dedicaba también a lo que era el modelaje y le quedaba bastante lejos de su trabajo, de su vida normal, Argentina. Finalmente lo pensaron bien y decidieron no venir. Después Lothar Matthäus dijo que nunca le habían dicho a ciencia cierta cuándo iba a cobrar, la forma en la cual iba a cobrar. Él como que medio se escudó en que Racing nunca le dio garantías de pago concretas. Y la verdad que iba a venir, iba a tener un contrato y el contrato Racing se lo iba a pagar, como terminó pasando con todos los contratos que tuvo Racing posteriormente, que siempre se jactó el gobierno de Molina y de Podestá, y posteriormente creo que también el de Cogorno, y no sé si pasará lo mismo con el de Blanco hoy, no lo tengo tan claro, pero siempre se jactaron de no tener ningún cheque rechazado, ¿no? Que era una dirigencia que no le debía nada a nadie y que sabía de lo que tenía como para poder hacer las contrataciones que podía hacer y que no iban a hacer ninguna locura. Es absolutamente falso que haya pedido custodia, auto blindado, para la mujer, trabajo, lo que sea. Fue todo. El problema fue que se farandularizó esa posibilidad de venida de Lothar Matthaus. Y la única verdad es que no vino porque, como Racing estaba asociado casualmente al no pago, a la quiebra y todo lo que nos había pasado en la década del 90 y 2000, eh, él quería garantía líquida. Una garantía líquida para nosotros era imposible. En el fútbol argentino en ese momento la mayor garantía que se podía dar era cheques de AFA, que eran los cheques de la televisión que AFA le daba a los clubes y que siempre nunca vinieron rechazados. Eh, en su momento lo había aceptado el representante, nos dijo que sí, nos dio el ok, nos dijo que anunciemos su llegada, le mandamos los pasajes y bueno, y después terminó no subiéndose. Por suerte, en aquel momento se dijo que era mentira, que nosotros habíamos inventado todo esto. Por suerte, hace un par de años vino Lothar Matthaus a Argentina, no me acuerdo bien por qué evento, y recordó ese momento y dijo casualmente que no había venido porque nosotros no pudimos cumplir con las garantías, que no tuvo las garantías necesarias. Ese fue un poco lo que pasó en aquel momento con Lothar Matthaus. Creo que Mataus hizo quedar muy mal a la dirigencia de Racing en ese momento, se portó mal, hizo un oso, ¿sí? Estoy pero no estoy, y terminamos todos hablando de que mirá lo que quisieron traer, que una locura, cómo van a traer las boludeces que dijeron los dirigentes de Racing. Salieron en conferencia de prensa a confirmarlo, una vergüenza y después no llegó viniendo, no terminó viniendo. Bueno, la verdad que eh, era como para que pase eso, pero insisto, creo que había mucha desinformación al respecto de la llegada del hombre, que si se daba podía llegar a ser algo positivo. Eh, la negativa pasó principalmente por lo que pasó o por lo que uno pudo averiguar con la mujer que no tenía ninguna intención de venir a Sudamérica y él había tenido una muy mala experiencia en cuanto al tema de pagos en Brasil. O por lo menos es lo que se dijo. Después cuando averiguamos también, porque eso también lo hicimos, averiguamos con la gente de Paranaense, llamamos a unos colegas del diario de Paranaense, y yo quiero creer que era Paranaense, todavía estoy con la duda, pero creo que era Paranaense, y nos dijeron
que se fue porque se cansó, los malos resultados, que no estaba conforme de estar en Sudamérica. Me parece que pasó más por ahí que por otra cosa. Porque habíamos anunciado en conferencia de prensa que venía, pero además teníamos mails y un intercambio de mensajitos de texto con el representante de que venía a Argentina el día siguiente. Me acuerdo que Racing jugó con Newell's en Rosario, si mal no recuerdo, el día que se rompe Marcos Cáceres. Y bueno, pensábamos que ya venía Lothar Matthaus y no pudo ser. Mientras todo esto sucedía, Racing estaba disputando las fechas restantes de aquella apertura 2009 y había perdido un valioso tiempo negociando con un DT que finalmente no iba a asumir. Pero, ¿qué pasó después del Matthaus Gate? ¿Cómo siguió todo por Avellaneda? Creo que se tomó todo con mucha sorna, que se le cagaron de risa tanto a Molina como Podestá por la no llegada, pero se habló mucho desde el desconocimiento del proyecto que podía llegar a haber ante la llegada de Matthaus, insisto, sin saber lo que podía llegar a pasar con Matthaus, ¿no? No es que me pongo la camiseta de Lothar Matthaus. Digo que el proyecto era bueno, la intención era la que se buscó quizás un poquito más adelante con Subeldía, pero a otro nivel, ¿no? A un nivel en el cual participaba un personaje a nivel internacional que bueno, le iba a poder dar a Racing la chance de poder contactarse con Europa, que era lo que se pretendía en ese momento. Y después termina viviendo Claudio Vivas, que es un poco lo que decía antes, ¿no? Era de la línea de Bielsa, pero no es lo mismo Claudio Vivas que Bielsa, ¿no? Profesional 100%, laburó como loco, nos hizo muy bien al club Racing ahí a partir de la llegada de Claudio Vivas y obviamente con Barbas. Racing empieza a tener un crecimiento, o sea, empieza a florecer todo lo que habíamos regado nosotros y empiezan a surgir los chicos de divisiones inferiores ya jugando con mucho más continuidad y armamos una muy buena estructura de divisiones inferiores, Alejandro Russo, que nos dio una mano también ahí en divisiones inferiores. Pero creo que fue una muy buena etapa de Vivas, que quizás no fue tan buena en lo deportivo. La situación se tornó bastante compleja porque tenían todo más o menos solucionado con Matthaus y de un día para otro el propio protagonista dijo que no y había que modificar todo en 2 segundos y también la sensación de que la prensa iba a atacar, ¿no? De que íbamos a atacar ante la no llegada de un tipo que se habían apurado quizá a decir el nombre antes de que llegue acá con el tipo mismo que después dijo que yo tenía las valijas armadas, todo, ¿no? Pero bueno, no pudo, no lo dejaron. En la casa en ese momento se le pusieron un poco firme y terminó decidiendo por no. Que es algo también entendible, ¿no? Son 16.000 kilómetros de distancia aproximadamente que le iban a separar de su vida y de su mujer y vas a saber cómo será la relación matrimonial que tenía Matthaus en ese momento con su señora. Años más tarde hablaría el verdadero protagonista de este episodio, quien dijo su verdad en un programa de Fox Sports. I was ready. I booked the plane, I booked the flight, everything was booked. But I was waiting from Racing Club something what they didn't give me, and for this I didn't come. I had bad experience with my salary. And then you're far away, you make packaging, you cross the Pacific Ocean, you come to Argentina, and you are here. ¿No entendiste nada de lo que dijo? Básicamente, que tenía todo preparado, listo para llegar, pero que no terminó de recibir las garantías bancarias apropiadas como para jugársela y venir a dirigir a Racing. Verliebt in Rosamunde, ich denke jede Stunde, sie muss es
Ya lo dijo Joaquín Sabina en su tema Con la frente marchita. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. La frustrada llegada de Lothar Matthaus como entrenador de Racing puede ser tomada, como hemos desarrollado en este episodio, desde distintas aristas. Podemos entender que las intenciones para contratarlo pudieron haber sido sanas, buenas, más allá de esa idea de golpe marketinero. Y nadie puede garantizar si los resultados de tamaña y exótica apuesta pudieron haber sido buenos o malos. Sí, está claro que las formas, seguramente apresuradas, de anunciar su llegada no fueron las más profesionales de parte de la dirigencia del club. Y también, ¿por qué no?, hay que decir que las del alemán y su representante tampoco fueron las más apropiadas. Pero lo que queda quizás al descubierto en toda esta novela es la poca convicción dirigencial en continuar una línea futbolística por aquellos tiempos de vacas flacas y renacer democrático institucional. Pasar de Caruso Lombardi a Lothar Matthaus sin escalas, luego a Claudio Vivas de reconocida línea bielcista y terminar con Miguel Ángel Russo, desnuda y deja en evidencia la falta de un estilo futbolístico definido a desarrollar y sostener en el tiempo. Antes de aquella frustrada llegada de Matthaus a Racing, no había forma de unir a ambos en una conversación. Hoy, a más de 10 años de aquella novela, nos queda solo el recuerdo, algo jocoso si se quiere, de días de mucha incertidumbre y poca claridad. Después de su no arribo, dirigió al Maccabi Natanya de Israel y a la selección de Bulgaria hasta 2011, lejos de las grandes portadas de las grandes ligas. Hoy, tras 9 años de su último trabajo como DT, se desempeña como comentarista deportivo en su país. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayan disfrutado de este nuevo encuentro. Así pasó un nuevo episodio de otro Racing Podcast, con la voz de quien les habla, Héctor Marinovich, y la producción de Santiago Caviglia, Nicolás Carpato, Neguen Robiedelo y Leandro Marinovich. Hasta el próximo episodio.